Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este 31 de agosto de 2020. Gente común que dejó huella en nuestra serie, estamos en el devocional número 80. Ananías, un discípulo que le creyó a Dios. Nos basamos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ananías estaba en su casa tranquilo sin que nada ni nadie le molestara. El severo rabino legalista perseguidor de cristianos llamado Saulo de Tarso no era problema en ese momento, pues estaba ciego y en una crisis espiritual que le tenía en un ayuno de 3 días. Y de pronto, Ananías recibe la orden de Dios de salir de la comodidad de su hogar para encontrarse con el temido perseguidor. En nuestro tiempo, alguno de nosotros le hubiera dicho al Señor: ¿y si le llamo por teléfono no será suficiente? ¿Qué tal una teleconferencia, Señor? Ananías fue a verlo tal como se le había ordenado, y no solo eso, se atrevió a poner las manos sobre él en señal de solidaridad. Reflexionemos en su historia y sigamos sus huellas. Como dijimos ayer y antier, la dinámica de estas devocionales será que leemos el texto, hacemos una especie de resumen del carácter o la personalidad de Ananías y luego reflexionamos en alguna de las enseñanzas que justamente surcan de ese análisis. Dice el texto bíblico: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Esto está en Hechos 9, 10 al 19. Hagamos una lista de las características relevantes de Ananías que encontramos en este pasaje. Recuerdan, ya las he mencionado, pero es necesario hacerlas ahora antes de ir a la enseñanza específica. Estaba listo para el llamado de Dios. Era una persona lista, disponible, no solo dispuesto, sino disponible. Era un discípulo confiable. Dios había profetizado a Saulo acerca de él y sucedió porque Dios confiaba en Ananías. Era un hombre racional y no un fanático. Entendía el problema, sabía que Saulo era peligroso, pero también conocía el poder de Dios. Era una especie de secretario de Dios, puesto que Dios le reveló sus secretos, planes y sus propósitos para la vida de Saulo. Tenía comunión con Dios, es decir, hablaba con Dios y entendía a Dios cuando Dios le hablaba. Creía en Dios y le creyó a Dios. Llamó a Saulo hermano, porque confió en lo que Dios había dicho que iba a pasar con Saulo. Tenía autoridad espiritual, seguramente él bautizó a Saulo. Dios lo usó como instrumento de poder y su influencia sobre otros fue evidente. Las enseñanzas que ya hemos aprendido son estas: obedezcamos al llamado de Dios. En segundo lugar, creamos más allá de la razón o de la lógica humana. Y número 3, vivamos en comunión con Dios cada día. He aquí la enseñanza de hoy, la cuarta enseñanza de este personaje. Sigamos las huellas de la gracia de Dios en su vida. Pongamos las manos sobre los que no pueden ver. Lo dije muy específicamente, tal como sucedió, pero la idea general o el principio, el meollo aquí es: pongamos las manos sobre los necesitados, pongamos las manos sobre los que no pueden ver. Esta es la acción más clara de la huella de Ananías sobre Saulo. Puso las manos sobre él, así dice el texto, puso las manos sobre él. Cualquier otro se hubiera aprovechado de la ceguera y tal vez hasta le hubiera dado un golpe. Pero Ananías lo tocó con el evangelio, oró por él y el poder del Espíritu Santo hizo milagros. Y digo milagros porque sí fueron milagros. Recobró la vista y fue animado y transformado en una forma extraordinaria. De hecho, el milagro de su transformación y de su ánimo fue más grande que el milagro de la vista. En la época del Señor había leprosos. Estos eran los intocables del mundo. El día de hoy también hay intocables. Son de muy diversas clases. Es más,
Cada uno de nosotros 9 tiene en sus punto. intocables. Cada uno de nosotros tiene sus intocables. Gente a la que no nos atreveríamos a tocar por prejuicio, por fobia, por negligencia, por desinterés o simplemente por tradición. Para los judíos de aquella época, los gentiles eran intocables. Cualquier gentil era intocable. Pero aquí vemos a este hombre. No, Pablo no es un gentil, por supuesto, pero es un perseguidor de cristianos. No es un miembro de la iglesia, es un perseguidor, es un asesino, por así decirlo. El día de hoy sería como un delincuente que anda haciendo cosas malas para la iglesia, porque Pablo hacía cosas malas para la iglesia. Pero Ananías fue y lo tocó. El Señor traspasó las costumbres y los valores de su época tocando a los intocables. Tocó a los niños, los leprosos, las rameras, publicanos y gente común. Recibieron el toque maravilloso de su amor. ¿Están de acuerdo conmigo que eso de tocar a las personas es significativo? Es significativo. Dicen los que saben que los niños pequeños, los niños recién nacidos, necesitan ser tocados, necesitan ser abrazados. Se cuenta de un cierto hospital en tiempos de guerra que tenía muchos niños huérfanos, habían muerto sus padres, su mamá, su papá, y estaban ahí y morían en el hospital. Eran tratados adecuadamente, eran tratados de la mejor manera, alimentados de la mejor manera, en un ambiente sin microbios, sin bacterias, pues en un ambiente de hospital, pero morían. Y alguien propuso la idea de que las mujeres del pueblo vinieran, se les diera permiso de venir al lugar donde estaban los niños y los cargaran por algunas horas durante el día, y dejaron de morirse los niños. Porque aquellos niños que tenían todo, la limpieza, la alimentación perfecta, pero ¿qué le hacía falta? El toque de brazos, de manos, de gente buena, que toque de amor. Es un hecho que el día de hoy de repente se hacen subastas y se venden cada cosa. Se vende el cepillo de dientes de un artista, se vende una chancla agujerada de no sé qué personaje, del famoso pintor o algo así. Imagínense los garabatos de un pintor, no cuando era ya un gran pintor, sino cuando era un niño, unos garabatos de, yo qué sé, de Picasso, de Miguel Ángel, de Rafael, o una escultura de plastilina mal hecha, o de yeso mal hecho, de lo que sea, de un gran artista, valdría un dineral porque fue tocado por ese personaje. Pues las personas pueden ser tocadas y el toque más maravilloso que pueden tener es el toque de Dios. Y resulta que el toque de Dios, el toque del Señor, se les puede dar por el toque de un cristiano, de un hijo de Dios, de un miembro de la iglesia. Y recuerde que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es decir, ¿con qué manos toca Cristo a las personas necesitadas el día de hoy? Con tus manos, hermano, y con las mías, con nuestras manos. ¿Y con qué boca les habla el Señor a los necesitados el día de hoy? Con tu boca y la mía, con nuestras gargantas. ¿Cómo hace falta que vayamos por el mundo tocando gente necesitada? ¿Cómo sabrán del amor de Dios sin un toque del amor de Dios? Pablo en ese momento estaba ciego de los ojos y del alma. Si usted piensa, pues, ¿de qué estaba ciego? No me había dejado de decir lo siguiente. No solo estaba ciego de los ojos, estaba ciego del alma, estaba ciego del corazón. Estaba en una crisis bárbara. ¿Qué me pasó? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy en esta circunstancia? Porque cuando se le apareció el Señor en el camino, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Estás persiguiendo a mi iglesia, estás persiguiendo a mi gente, y sácale. Fue una revelación y un golpe bárbaro para su ego, para su soberbia. Y luego le dice Dios, el Señor: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Expliqué eso en los devocionales pasados, ¿no es cierto? Y está en crisis ahora, ahí, ciego de todas partes, no solo de los ojos. Estaba confundido, estaba en crisis. Y el toque de las manos de Ananías fue el instrumento santo para que pudiera ver a Dios. Pongamos nuestras manos sobre aquellos que necesitan ver el amor de Dios. Espero que esto sea útil para usted. Me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.